Bien, buenas noches, un saludo tengan todos, bienvenidos una vez más a esta ventana, en esta iglesia, en este ministerio, Sembradores de Vida Eterna, en este nuevo día de estudio, como son los fundamentos del cristianismo, estamos viendo la Trinidad. Este ya viene siendo el número 3, la parte 3. Y antes de entrar en detalle, pues vamos a orar, vamos a ponernos a cuenta con el Señor, vamos a pedir su asistencia, vamos a recordar que somos dependientes absolutos de Él y que necesitamos pues de su iluminación, de su sabiduría, de su conocimiento para poder comprender cosas, aspectos, verdades, doctrinas perfectas, puras, santas, espirituales, altas, y que muchas veces nos sobrepasan y que por misericordia divina es que logramos empezar a comprenderla. Digo que la empezamos a comprender porque realmente vamos a tener una comprensión completa y perfecta cuando estemos en su presencia, cuando nos reunamos con el Señor. Ahí es que vamos a comprender toda la verdad de lo que ya sabemos. Así que bueno, adelante, Pastor. Sí. Padre, en el nombre de Jesús, estamos Gracias, agradecidos porque una vez más nos permites reunirnos alrededor de tu mesa para degustar tu santa y bendita palabra, que es un manjar, un banquete para nuestras almas. Espíritu, Señor, oh Espíritu Santo, guíanos a toda la verdad y justicia, alumbra sobre nuestro entendimiento, a no entender sabiduría y consejo. Abre nuestros oídos y enséñanos a escuchar. Pero nosotros para ver a Cristo, manifiesta, Señor, tu amor en nosotros y que esta enseñanza que vamos a recibir todos aquí, porque vamos a aprender de ti, sea para nosotros de edificación y de bendición, Señor. Usa a tu Hijo, el Pastor Jerry, Señor, para que traiga una palabra de tu corazón al corazón del oyente y que nosotros podamos, Señor, recibir con gozo y alegría esta palabra implantada en nuestros corazones. Que como buena tierra, esas semillas germicen frutos a los 30, 60, 100 por uno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos mirando una serie que yo creo que va a ser una serie bastante larga, porque esta serie es básicamente los fundamentos del cristianismo y engloba todo lo que forma parte del fundamento, ¿ok? Así que este nombre, esa frase, usted la va a escuchar asociada a diferentes aspectos del fundamento, y quisimos comenzar con el de la Trinidad, pero no solamente va a ser la Trinidad, porque la Trinidad no solamente forma parte, o esta doctrina no solamente forma parte del fundamento del cristianismo, así que vamos a ver todo, en la medida de lo posible, el fundamento sobre lo que reposa y descansa nuestra fe. Así que este tema, este nombre de fundamentos del cristianismo engloba una gran cantidad de doctrinas que vamos a estar mirando a lo largo del tiempo. Bien, vimos en la primera parte, haciendo un resumen rápido de la Trinidad, vimos básicamente, exclusivamente el aspecto histórico, la comprensión histórica que tuvieron las generaciones pasadas, el entendimiento histórico, la aceptación histórica de los primeros cristianos luego de los apóstoles, es decir, apenas esa segunda generación que representó a la iglesia y en la cual fueron los líderes de la iglesia luego de morir los apóstoles, cómo esta doctrina estuvo presente, ¿ok? Vimos varios documentos históricos. Vimos el testimonio de varios hermanos influyentes de la iglesia temprana o de esa segunda generación de cristianos, cómo era su apreciación, qué opinaban, y por lo tanto, si eso era lo que opinaban, era de esperarse que eso era lo que enseñaban. Bien, luego vimos en la segunda parte, empezamos a ver más ya propiamente el fundamento bíblico de lo que es la Trinidad, sobre un aspecto importante y que no deja de ser relevante, como es el principio o la verdad de que la fe cristiana es monoteísta, y que el ser monoteísta, es decir, creemos en un único y verdadero Dios, esto no es incongruente, no es incoherente, no es contrario a la Trinidad, más bien alimenta y complementa la doctrina de la Trinidad. Eso lo vimos en la segunda parte. Y esta vez vamos a ver otro aspecto también importante dentro de lo que es la doctrina de la Trinidad. Y vamos a ver que el único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Repito, el único Dios verdadero posee una pluralidad de personas.
Les recuerdo el concepto que estamos explicando, que hemos estado enseñando sobre lo que es la Trinidad. Existe un único Dios verdadero que subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas participan de la misma sustancia y poseen los mismos atributos, lo que da por resultado que vienen a ser iguales en poder y gloria. Tres personalidades que no deben confundirse ni mezclarse, pero una sola sustancia que no debe dividirse. ¿Ok? Eso es lo que entendemos, lo que aceptamos, lo que enseñamos, y es lo que se constituye como un dogma del cristianismo. Vimos también lo que es dogma, lo que es herejía. Dogmas son verdades fundamentales no negociables de la fe cristiana. Es decir, toda la iglesia cristiana protestante del cuerpo de Cristo acepta y tiene claro, en mayor o menor medida, la doctrina de la Trinidad. Podremos tener diferencias entre los bautistas, los pentecostales, los presbiterianos, los anglicanos, los metodistas, etc. Pueden tener diferencias, pero todas esas diferencias están englobadas en lo que son las doctrinas secundarias. Pero la Trinidad forma parte, como es fundamento del cristianismo, está dentro de las doctrinas principales. Y todas y cada una de estas denominaciones que acabo de nombrar aceptan y están de acuerdo con la doctrina de la Trinidad. Bien, no sé si el pastor Carlos quiere comenzar dándonos alguna acotación. No, bueno, interesante, porque realmente como fundamento para nosotros como creyentes, tener claro estos principios doctrinales pues nos ayuda a defender nuestra fe ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona, cualquier conversación, aún para nosotros mismos. Mientras nosotros estemos claros, conocer la verdad nos hace libre, porque tienes el criterio tú mismo, estás claro y sabes en qué se cimenta tu fe. Entonces es importante para uno estar seguro de que el conocimiento que tienes es tan real que puedes transmitirlo a otros con certeza, porque es algo que para ti es una verdad. Cuando tú lo aceptas como una verdad, entonces es verdad para ti, lo transmites con la seguridad de que es una verdad. Y eso es un principio que debemos mantener nosotros. Porque cuando hacemos una cosa con la verdad, eso va a permanecer eternamente, porque la verdad es verdad ayer, hoy, mañana y siempre. Si tienes una verdad, te va a ayudar para toda tu vida. O sea, yo lo veo ese punto de vista. Conocer siempre la verdad como fundamento de vida, excelente. Sí, así mismo lo manejamos. Quiero acotar también que lo contrario a los dogmas son las herejías. ¿Ok? ¿Qué son las herejías? Bueno, son precisamente conceptos que se alejan de la verdad establecida, o que distorsionan la verdad para luego venderla como que si fuera una verdad. ¿Ok? Y ya desde temprano, desde comenzandito la iglesia, desde apenas la iglesia establecerse, ya empezaron los ataques satánicos, ya empezaron a distorsionar la verdad, empezaron muchos a alejarse de la verdad, y vemos esa advertencia en muchas de las epístolas, sobre todo del apóstol Juan y el apóstol Pablo, hablan mucho de esto, y ya al morir todos los apóstoles, digamos que empezaron a soplar estos vientos heréticos dentro de la iglesia, y gracias a Dios pues que Dios levantó con sabiduría, con una firmeza, con liderazgo a varios hermanos para contrarrestar estas herejías. Y como tal, pues gracias a la historia, gracias a la posibilidad de la tecnología, en este caso del internet, de poder conectar con esos tiempos y de averiguar. Y aquí tenemos algunas herejías, es decir, posturas doctrinales que se alejan del dogma cristiano, es decir, que se alejan de lo que está establecido, como es el triteísmo, el docetismo, el arianismo, el modalismo y el unicitarismo. Eso solo por nombrar algunas que son contrarias directamente a la doctrina de la Trinidad, es decir, el dogma, y en contraposición están estas diferentes posturas heréticas sobre este tema. Bien, hoy vamos a ver entonces, el único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Esto lo vamos a ver ahora también a lo largo de la Biblia. Vamos a ver algunos textos. Quiero que el pastor vaya buscando Génesis 1:26, y quiero decirle que Dios es singular en cuanto a sustancia. Es una sola sustancia, divina, indivisible, exclusiva, única y compartida entre las tres personas, pero plural en cuanto a sus personalidades. Plural en cuanto a sus personalidades. Esta pluralidad de personas se demuestra por el uso de nombres, pronombres y verbos en plural.
que le asignan al único Dios verdadero. De aquí se parte o aquí comienza el fundamento de lo que nosotros entendemos como Trinidad. Es decir, hay único Dios. Aquí he hecho comentarios de esto porque la primera herejía que se levantó, digámoslo así, en contra de este dogma fue en la herejía del triteísmo, que dice que para los que no entienden o no comprenden o no están bien fundamentados sobre lo que es la doctrina de la Trinidad, creen que son tres dioses distintos que forman parte de la Trinidad. Es decir, que cada una de las personas de la Trinidad cristiana tiene su propia esencia divina. Eso es un error, porque es una misma esencia que está compartida en igualdad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso tienen los mismos atributos, por eso tienen las mismas capacidades, como ya lo mencioné en otras oportunidades: omnisciencia, omnipotencia, ¿cuál me falta? Y omnipotencia. Son tres exclusivas. El Padre la tiene, el Espíritu Santo lo tiene y el Señor Jesucristo la tiene. Entonces, esta pluralidad de personas se demuestra, repito, por el uso de nombres, pronombres y verbos en plural que se le asignan al único Dios verdadero. ¿Cómo dice Génesis 1:26? Ok, vamos a leer varias versiones. Yo leo la Reina Valera 1960. Génesis 1:26, Reina Valera 1960. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Palabra clave: hagamos. Acá la palabra hebrea que se usa en Génesis 1:26 es la palabra hebrea Elohim. ¿Ok? Algunos lo ven como el nombre genérico de Dios, porque es el primero que aparece en representación, o es la primera vez que lo vemos en las Escrituras. ¿Ok? Y el verbo en plural, hagamos. ¿Ok? Así traducen todas las Biblias al castellano. ¿Ok? Indistintamente del códice que se use. Aquí voy a poner un poquito técnico, pero le voy a dar este dato para que usted se vaya alimentando. El códice, así se le dice al grupo de manuscritos que se usan para tomar la transcripción del griego o del hebreo para hacer las diferentes traducciones. Existen, le voy a nombrar tres solamente para no desviarme mucho del tema: el códice sinaítico, el códice Vaticanus y el Textus Receptus. Esos son los tres más famosos, esos son los más populares. ¿Okay? Son grupos distintos de manuscritos, de rollos encontrados, desde los cuales se hacen las diferentes traducciones. ¿Okay? Por ejemplo, en el castellano se ha usado mucho el Textus Receptus. ¿Okay? En ese, por ejemplo, está basado la Reina Valera, después vino Erasmo y todas muchas otras que se le han hecho diferentes correcciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque estos códices, como son tan antiguos, y otros momentos que ha costado saber diferenciar, otras partes incompletas. Entonces, mientras avanzan los estudios, mientras avanza la tecnología que permita traducirlo más correctamente y tomar de estas traducciones, de estos códices, pues se sacan las diferentes versiones al castellano. Es decir, son las mejoras. Por eso usted dice, bueno, pero ¿por qué hay tantas versiones de la Reina Valera? Está la Reina Valera, la primerita, y ahorita la última fue en el 2015. Esa es la razón, son diferentes códices. Entonces, en cada uno de estos códices aparece el verbo en plural hagamos. Es decir, si no hay sino solamente una sola persona creando, ¿para qué usar un plural para inspirar al escritor a colocar hagamos? O se dijera haré al hombre. Vendría siendo haré al hombre a mi imagen y conforme a mi semejanza. Pero cuando se dice hagamos, está hablando entonces que la persona está hablando con otras más personas. Usted puede decir, bueno, pastor, pero a lo mejor está hablando con los ángeles. Pero es que los ángeles no son co-creadores de la humanidad. Forman parte de la creación. Que está en otro renglón de la creación es válido. ¿Ok? Porque no son seres humanos, son seres distintos a la humanidad. Pero no dejan de ser creadores.
creaciones, no son creadores, entonces no pueden ser co-creadores, entonces no podemos decir que Dios estaba incluyendo en la creación del hombre a los ángeles. Evidentemente estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hubo un acuerdo tripartito en la creación de la humanidad. Bien, vamos ahora a Génesis 3:22. Génesis 3:22. No te preocupes, pastor, aquí vamos a ir anotando. Génesis 22. Génesis 3:22 dice así: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, plural, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no largue su mano y tome también del árbol de la vida. Ok, aquí vemos que Dios una vez más viene, ya usted sabe, el hombre pecó, la serpiente, todo aquello, ya usted sabe, y Dios aparece otra vez en escena y dice que el hombre, ¿cómo dice? Y Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. El hombre es como uno de nosotros. No se está refiriendo a los ángeles y Dios, porque vuelvo y repito, los ángeles no son co-creadores de la humanidad, entonces no podemos decir que aquí hay una alusión a los ángeles. No, para nada. Aquí se está refiriendo una vez más a las otras dos personas de la Trinidad que son divinos en esencia, que son preexistentes, que no tienen principio ni fin. ¿Ok? Y está diciendo, wow, tenemos que tomar una decisión porque no podemos permitir que el hombre se mantenga en un estado de eternidad en la condición en la que se encuentra. Mire, si usted se ha preguntado, pero ¿por qué el Señor no permitió que el hombre tome la mano del árbol de la vida eterna y ahora coma? Yo diría porque sería un sufrimiento eterno, ¿sabes? Porque tomando en cuenta las consecuencias del pecado, tomando en cuenta todo lo que acarrea el pecado, el mantenerse más de 60, 70 años en esa condición, yo lo veo como un sufrimiento eterno. Y Dios, a pesar de aquello, yo veo ahorita en este punto la muerte física como un acto de misericordia enorme de Dios hacia la humanidad. A pesar de que sabemos que la muerte genera un dolor, pero imagínese tener que sufrir situaciones producto del pecado por la eternidad. Eso es un sufrimiento insoportable. Entonces, es una apreciación que yo veo muy profunda allí del Señor, de que a pesar de todo es un acto de misericordia. Y Dios no permitió entonces que se alargara, más allá de las implicaciones de que la paga del pecado es muerte y todo lo que ya sabemos en la Escritura. Pero muy, muy en el fondo, véalo como que, wow, este hombre ya no se imagina lo que va a sufrir y lo que va a sufrir su descendencia por causa del pecado. Así que, como yo soy misericordioso, yo no puedo permitir, no podemos permitir, voy a usar ahora la parte del plural, de que esto se alargue para la raza humana. Así que lamentablemente tienen que morir. Entonces, aquí, aparte de este comentario que estoy haciendo, vemos una vez más cómo la Trinidad misma se puso de acuerdo para tomar la decisión y la determinación de que no debía el hombre tomar mano. Hagamos, una vez más vemos, como yo lo dije, nombres, pronombres y verbos en plural en esta parte. Bien, 11, 6, 7. Génesis 11, versículos 6 y 7. Reina Valera 1960. Génesis 11, versículos 6 y 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos, plural, y allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Repito, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dos plurales de verbo. Fíjate cómo dice aquí otra vez en este famoso pasaje de la Torre de Babel, cómo Dios dice confundamos, ¿ok? Una vez más el verbo en plural de cuando se habla en tercera persona, ¿ok? O en donde el locutor está involucrado, es decir, es como cuando usted dice nosotros. Cuando tú dices nosotros, en cualquier aspecto tú te estás involucrando. Así es. Ahora, si tú no te quieres involucrar, tú dijeras ellos. Es decir, tú te estás excluyendo, tú estás señalando y estás demostrando a un grupo de personas, pero si tú te identificas o tú tienes parte de eso que estás explicando, entonces tú dices nosotros. Entonces, acá una vez más vemos
como en los verbos plurales, en las diferentes traducciones, tomados de los códices, como ya le acabo de decir hace rato, Dios habla una vez más con las otras personas de la Trinidad, haciendo entonces la traducción: hagamos, no permitamos, confundamos, es decir, se incluye en una conversación. Y vuelvo y repito, Dios no está hablando con los ángeles, Dios no le está consultando a los ángeles, Dios no le está pidiendo opinión a los ángeles. Los ángeles son servidores más que ellos obedecen a lo que Dios les manda hacer. Punto. Yo no veo en ninguna parte del registro bíblico que Dios le pida consulta a los ángeles para hacer algo. Mira como dice el versículo 7 en la NTV, pastor. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Vamos a bajar a confundirlos. Es decir, aquí es más tremendo porque una vez más vemos mucho más claro el verbo en plural de nosotros. Es decir, hagamos, bajemos, vamos. Es decir, hay un accionar en plural. Fíjense entonces lo interesante de esto, que nos deja ver claramente cómo entonces la Trinidad ya empieza a darnos indicios de esta doctrina desde el Antiguo Testamento, comenzandito desde el mismísimo libro de Génesis. Aquí ya empezamos a ver este dogma del cristianismo muy claro. Y yo sé que este comentario ya lo he hecho en anteriores oportunidades, pero no me canso, no lo puedo dejar de decir. Pastor, pero es que la palabra Trinidad no está en la Escritura. Bueno, le voy a pasar otro dato. La palabra Biblia no aparece en la Biblia. La palabra Biblia es un vocablo griego que significa libros, de biblos. De ahí se ha traducido como Biblia, que es lo que usted conoce hoy día como la Biblia. Entonces, la Biblia como tal, el término Biblia no aparece en la Biblia. No aparece, claro. Qué cómico esto. Pero son el conjunto de libros santos en uno solo. Entonces, usted me dirá si va a aceptar o no el término Biblia. Porque no aparece en la Biblia, aparece son rollos, escrituras, la ley. Es decir, tiene otras referencias, tiene otros nombres. El hecho de que no aparezca allí no quiere decir que no se aplica allí. Entonces, es el mismo principio. En la palabra triunidad o trinidad no está establecido en las escrituras, pero aquí lo estamos demostrando, ya empezamos a demostrarlo, ¿ok? Pero siempre vale la acotación sobre este punto. Entonces, vemos acá cómo Dios entonces, la Trinidad se puso de acuerdo para confundir la lengua. Ahora, sería interesante mirar quién le puso el chino a uno por allá, quién le puso el árabe al otro, quién le puso el inglés al otro, quién le puso el español. Estoy poniendo solo un momento muy curioso, ¿no? Porque dice que confundieron las lenguas, es decir, hubo muchos lenguajes en ese momento. Es cierto que hay unos lenguajes que, como decimos hoy día, son lenguajes muertos porque ya no se usan, o es muy minúsculo el grupo que lo habla, y que de esas lenguas han venido otras lenguas, o son idiomas madre para otros idiomas, pero indistintamente del idioma que hayan hablado en ese momento, fue la Trinidad misma la que dijo: vamos y confundamos. Ellos mismos. Así es. No dijo: yo voy a ir en persona y los voy a confundir. No habla en singular, está hablando en plural. Bien, ¿qué otro punto tenemos por allí? No, viene Isaías. Isaías 6:8. Isaías 6:8. Reina Valera 1960. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Palabra clave: por nosotros. ¿Quién irá por nosotros? Es interesante porque ese es el capítulo donde básicamente, luego de la conversión de Isaías, que fue constituido luego profeta y uno de los profetas mayores de su época, de su pueblo, de su generación, reconocido así, tanto en el judaísmo histórico, religioso, como ahora en el cristianismo. Es interesante que vemos una vez más el plural, el pronombre plural: ¿quién irá por nosotros? En ningún momento dice en singular: ¿quién irá por mí? ¿Quién me va a representar a mí? No lo dice. ¿Ok? Esto usted lo puede cotejar en las diferentes Biblias y usted va a ver el plural. Entonces, el uso de pronombres, el uso de verbos en plural ya nos da indicios claros de que el dogma de la Trinidad está presente. ¿Ok? Ha estado allí siempre
Y hay una realidad acá que yo reconozco. Esto cuesta entenderlo a plenitud, ¿ok? A pesar de que a lo mejor usted no ve con mucha seguridad leyendo, explicando, compartiendo estas verdades fundamentales, no quiere decir que no sean doctrinas tan puras, tan santas, tan profundas, tan espirituales que no nos cueste entenderlo y comprenderlo, ¿ok? Y por eso siempre debemos estar pidiendo la instrucción y la revelación, la asistencia, el discernimiento del Espíritu Santo para que podamos, en la medida de lo posible, asimilar estas verdades espirituales. ¿Ok? Entonces, repite otra vez en la cita, pastor, por favor. Es Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Ok? Isaías 6, 8. ¿Lo querés que lo lea? Sí, por favor. Dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Fíjese que aunque Isaías escuchó la voz del Señor, ¿ok? Dios le permitió escuchar, porque de esa forma Dios lo llamó. Evidentemente, esa pregunta, porque es una pregunta que se está formulando allí, no estaba precisamente hablando directamente con Isaías. Es decir, hablaba con Isaías indirectamente. Es decir, es como cuando usted habla, usted está en un salón y hay varias personas, pero tú estás hablando con el que tienes al lado, pero al mismo tiempo tú quieres que la persona, por ejemplo, que tienes enfrente, escuche lo que tú estás diciendo y se siente involucrado. Entonces tú le hablas al que tienes al lado, pero de tal manera que, como decimos aquí ahora, es una indirecta hacia. Claro, de modo que responda, que se sienta que le están aludido. Sí, claro, aludido, exactamente. Esa es la expresión correcta, aludido. Eso es realmente, porque qué necesidad tenía el Señor de abrirle el oído a Isaías para que escuchara esa pregunta o esa conversación que estaba teniendo el Señor con las otras dos personas. No tenía necesidad alguna, porque es una conversación de la divinidad misma. O sea, qué privilegio escuchar una conversación de la Trinidad. Pero aquí el propósito estaba porque formaba parte del llamamiento de Isaías, y ahí usted lo ve luego. Isaías responde, es constituido profeta y empieza su ministerio dentro de su veneración, ¿no? Pero entonces ahí vemos claramente otro plural de nosotros. Se está hablando de Dios con los ángeles, no está hablando de Dios con los ángeles. Vuelvo y lo repito, no podemos meter a los ángeles en este paquete porque los ángeles son seres creados. ¿Tienen otra condición de creación? Sí, pero son seres creados. Dios no tiene por qué cuestionarle, Dios no tiene por qué preguntarle, Dios no tiene por qué ir a buscar asesoría con los ángeles. Son los ángeles los que le rinden cuenta y los que buscan la instrucción del Señor, no al revés. Entonces, mucho menos podemos decir que el Señor le está preguntando a Satanás. Por Dios, eso sería una locura. Yo nunca por lo menos he visto semejante argumentación para explicar esto, ¿no? Pero no me atrevería tampoco a rechazarlo del todo, sabiendo el nivel de herejía y de apostasía en el que nos encontramos actualmente, que me atrevería a decir que hay alguien que se le haya ocurrido decir semejante herejía, ¿ok? Pero es evidente que la gran mayoría no va a aceptar eso. Para nada, no lo van a aceptar. Entonces, bien. Vamos ahora a Daniel 6:9. Entonces, hasta ahorita nos queda claro que hay un único Dios verdadero y posee una pluralidad de personas. Es decir, es una sola sustancia divina que está divinamente y perfectamente compartida en tres personas. ¿Ok? Y aquí lo vemos como en el plural está establecido. ¿Podemos decir entonces que los ángeles son divinos? No, los ángeles no son divinos. Son seres celestiales, son seres espirituales. No podemos atribuirle, aunque por tradición se le atribuye divinidad, porque son seres espirituales, porque son seres sobrenaturales, porque son seres eternos también, ¿ok? Pero el término divino como tal solamente se le debe atribuir a las tres personas. No hay divinidad fuera de las tres personas, no existe. Satanás desea ser divino también. Satanás desea la gloria. Satanás desea que le rindan pleitesía, que lo honren, que lo veneren, que lo exalten. Pero él no es Dios. Él se cree Dios o quiere ser Dios. Mateo 3, 16, 17. Reina Valera 1960. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Repito, Mateo capítulo
3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, está Jesús en el Jordán, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu del Señor como paloma, la voz de los cielos y está el Hijo. Ahí, pastor. Aquí esta es una de las más populares que se usa para precisamente explicar la Trinidad, en la que vemos las tres personas de la divinidad y la segunda persona de la divinidad ya encarnada, o sea, hecho carne, ¿okay? Como es Jesús. Es lo que uno llama la unión hipostática, para lograr explicar cómo la segunda persona de la Trinidad cobró en forma visible a través de un cuerpo humano, en su cuerpo físico, ¿okay? No dejando de ser Dios, ¿okay? En cuanto a sus cualidades, pero sí en cuanto a su gloria. ¿Por qué? Porque el apóstol dice que se rebajó haciéndose como un siervo, y siervo de muerte, y que luego iba a ser exaltado por los sumos, es decir, iba a volver a retomar la gloria que tenía. Aquí vemos también cuando Jesús ora y dice: Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra, yo he cumplido con tu voluntad, yo te pido que me des la gloria que yo tenía antes, que me glorifiques nuevamente. Exactamente. Lo vemos Jesús orando estas cosas. Entonces, ¿quién, si no tiene divinidad y no tiene gloria, se le va a ocurrir hacer semejante oración? Pregunto yo. Claro. Eso sería una blasfemia total. Claro, absoluta. Eso es como que usted vea al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel luego de que va a asistir a Daniel porque estaba orando y tenían oposición por el demonio. Entonces, bueno, ya cumplí, Señor, por favor, yo te pido que me des la gloria a mí también y que me llenes, me revistas de gloria. Así que voy subiendo. Usted no ve eso en Gabriel, usted no ve eso mucho menos en Miguel ni en ninguna otra creación. Solamente la divinidad misma puede tomarse tal atributo, y por eso el Señor oró de esa forma y fue plasmado así por el apóstol, de esa forma en sus santos evangelios. Entonces acá vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto lo vamos a ver más en profundidad cuando miremos cada una de las personas. O sea, vamos a hablar también del Padre, vamos a hablar también del Hijo, vamos a hablar también del Espíritu Santo como componentes individuales y unidos de la Trinidad. No se preocupe que lo vamos a ver. Yo sé que a lo mejor ya le hizo ruido este término, esta frase que yo usé ahorita de la unión hipostática, ¿ok? Para tratar de entender y comprender cómo las dos naturalezas conviven en Jesús mismo, porque Jesús no dejó de tener divinidad, de ser Dios mismo. Vemos otra acotación que voy a hacer con el Espíritu Santo, en hebreo es Ruach HaKodesh, ¿okay? Son las palabras en hebrea, pero ¿qué pasa con estas palabras? Que el Ruach con J al final es la palabra de la cual se traduce soplido, de la cual se traduce viento y que también significa persona. ¿Okay? Entonces, por no tener una interpretación más clara de los textos, muchas denominaciones o muchas sectas, como por ejemplo los testigos de Jehová, dicen que solamente es una fuerza activa, que es el viento de Dios, que es el soplo de Dios, que no es una persona. Pero esto es solamente un adelanto. Esto lo vamos a mirar cuando miremos cada una de estas partes, ¿no? De estas personas únicas, exclusivas y perfectas de la Trinidad. Bien. Mateo 17:5. ¿Ese sí? ¿Ya encuadra? Sí. Ok. Mateo 17:5, Reina Valera 1960. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ok. Ese fue en el Monte de la Transfiguración. Sí, la Transfiguración. El Monte de la Transfiguración fue un momento único, un momento espectacular de los apóstoles. Creo que estaba Pedro, si no me equivoco, creo que estaba Juan. Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. Pedro, Jacobo y Juan. Estaban los tres apóstoles, tuvieron esa dicha enorme de ver una transfiguración. Yo sé que esto cuesta entender la palabra, sé que cuesta tratar de representar este momento en nuestras cabezas con lo que estamos leyendo, pero yo lo veo así como, a ver si esto lo ayuda usted un poco a entender ese pasaje de los evangelios, en el momento en que
la naturaleza humana de Jesús, el cuerpo físico de Jesús, por un breve momento de tiempo, de segundo, de minuto, porque no sabemos cuánto exactamente duró ese momento, fue absorbido por la gloria de la divinidad. Vamos a ver si eso lo ayuda a usted a entender un poco. Y fue eso lo que ellos vieron cuando entonces habla el Padre desde el cielo, y el asombro de los apóstoles fue impactante, que lo asemejaron al momento de cuando Dios entregó las tablas a Moisés, que el monte temblaba, la humareda, la chequina de Dios bajaba. O sea, lo asociaron a eso porque fue un momento espectacular y único. Y resplandeció su rostro como el sol, es el brillo de su rostro, y su vestido se hizo blanco como la luz, sol y mucha luz. ¿Cómo sería eso de impactante? Esto es lo más parecido al relato que luego usted ve del apóstol Juan en Apocalipsis 1, cuando dice que vi a alguien delante de mí donde sus pies eran como de bronce pulido, donde sus ojos eran como de fuego, donde sus vestidos eran resplandecientes y su voz era como el sonido del estruendor de las aguas. Es lo más parecido, porque lo que Juan vio allí, ya era el Jesús glorificado, en su estado de glorificación máxima. Y esto era apenas un abreboca, una pequeña escala. Entonces, esa es la similitud de lo que ocurrió allí. Entonces, ahí vemos al Padre y ahí vemos al Hijo. No vemos la representación del Espíritu Santo, pero vemos un momento de gloria del Señor Jesucristo. Por eso se le dice el Señor de gloria. Por eso usted no ve en la Biblia por ejemplo, Miguel de gloria. Usted no ve en la Biblia Gabriel de gloria. Voy a poner solamente los dos nombres de los dos ángeles que aparecen en las Santas Escrituras, porque son los únicos que aparecen. Usted no ve esa referencia por ningún lado. Usted le ve que le dicen arcángeles, usted ve que le dicen ángel, usted ve que le dicen mensajero, usted le dicen a lo mejor siervo del Altísimo, cualquier otra frase, pero nunca se le atribuye gloria alguna. ¿Por qué? Porque la gloria solo se le atribuye a la divinidad, a lo único que se la merece, que es Dios mismo. Bien, vamos ahora a Mateo 28, 19. Dice así, Reina Valera 1960. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que vemos acá como una orden del mismísimo Señor Jesucristo. El establecimiento entonces de la Trinidad en el fundamento del creyente, como es algo tan importante, tan simbólico, tan hermoso, tan celestial como es el bautismo en aguas. Y esa es una frase que se repite en el Evangelio, en una de las epístolas del apóstol Juan, precisamente, creo que es en primera de Juan 5:7, si no me equivoco, donde dice que tres dan testimonio en el cielo: el agua, la sangre y la palabra, y luego dice Padre y Espíritu Santo, si no me equivoco, lo que dice. Estoy tratando de recordar lo más exacto posible la cita. Dice exactamente así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Esa es primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y estos tres son uno. Este texto, que es mucho más claro todavía, es precisamente uno de los más atacados por los detractores, por los que quieren cuestionar el dogma de la Trinidad. ¿Y cuál es el fundamento? Diciendo que este texto fue introducido por el catolicismo romano muchos siglos después, debido a que en los textos primeros, en los primeros pergaminos encontrados, no se encontraba este versículo. Es decir, este versículo 7 no aparecía en los primeros pergaminos que se encontraron. Es decir, brincaban del 6 al 8. Así estaba. Luego se encontraron tardíamente unos manuscritos donde aparece esta referencia a la epístola del apóstol Juan y se introduce entonces dentro de la epístola y se hace pues la coletilla o se anexa a las diferentes traducciones. Entonces, debido a este suceso histórico tardío, los detractores del dogma de la Trinidad aluden entonces que es un texto no fiable para demostrar la Trinidad por esto mismo, por este
no ha habido forma alguna de demostrar que dicho texto no es inspirado, que dicho pasaje encontrado tardíamente no es inspirado. Es decir, ellos quieren aludir a que se encontró tarde, como diciendo que fue una treta luego para introducirlo allí. Pero si está demostrado que hubo una inspiración, que hubo una correlación que de verdad forma parte de la epístola del apóstol Juan, entonces quedan desacreditados totalmente. Quiero acotar esto porque este es uno de los argumentos y el único argumento que tienen para refutar o intentar refutar es el aspecto histórico. Bien, continuamos. Mateo. Falta 28, 19, ya está listo. Ya está listo. Faltan estos entonces, Hechos 7, 55 y 56. Ya lo corregiste. Hechos 7, 55 y 56. Hechos 7, 55, 56, Reina Valera 1960. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. 55 y 56. 56. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto es muy importante porque esta declaratoria de Esteban en un momento tan crucial que sirve para testificarle a los fariseos y los religiosos, porque él viene dándole un discurso tremendo con una recapitulación histórica bíblica a su pueblo. Tenía buena memoria, aparte que estaba inspirado, le brillaba el rostro como Moisés, dice la escritura. Dice también que no había forma de responderle a la sabiduría con la que estaba exponiendo, también lo dice el relato. Y que él diga que en ese momento que lo están apedreando, que la ira y la rabia de sus detractores está llegando al punto máximo, ya que lo están asesinando ahí calientico, y que él diga que ve al Dios, al único Dios verdadero, ¿ok? Y que encima ve al lado de él a Jesucristo, al Señor de gloria, en igualdad, porque al ponerlo al lado lo está poniendo en igualdad. Ahora, si él hubiese dicho, es que estoy viendo a Dios y debajo de él, postrado, veo a Jesucristo el Señor, a lo mejor no lo hubiesen apedreado. Pero al decir, estoy viendo al Señor al lado, a su diestra, está diciendo, reconozco a Jesucristo como Dios, porque lo estoy viendo en igualdad de condiciones con el Padre al lado de él. Ahí lo estoy mirando. Se llama el Hijo del Hombre, que era uno de los términos favoritos de Jesús para referirse a sí mismo, y eso tiene una connotación que luego quizás la podamos ver un poco cuando hablemos de la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a explicar esa famosa frase que a él le gustaba decir, que aparece bastante en los evangelios, y por qué Esteban acá entonces la nombra. Esto esgrincha, enardece, molesta mucho más a los detractores, y prácticamente es la sentencia de muerte final, porque a él lo apedrean hasta que se muere. ¿Ok? Pero no en vano ve al Padre y ve al Hijo. No en vano. Eso no es en vano. Es otro aspecto más de la divinidad, que en sustancia son iguales y en una pluralidad de personas. Ahí lo vemos. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo. Fíjense que aquí, aunque no en estos pasajes del Nuevo Testamento no vemos el plural del verbo, pero vemos el plural en cuanto a las personas de forma individual. Fíjense. Sí, lo aclaró al principio, plural del verbo y plural también de personas. Nombres, pronombres y verbos. Aquí los vemos. Estos son diferentes ejemplos de esto. Ok, si está en Apocalipsis 7, versículo 10. Apocalipsis 7, 10, vamos a buscarlo. Apocalipsis 7, 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Habla de Dios que está en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es el Hijo. Totalmente. Acá vemos entonces cómo gritaban, es decir, cómo reconocían, cómo honraban al Padre y honraban al Hijo. Este es uno de los más emblemáticos. Este lo vamos a ver a profundidad cuando hablemos de la segunda persona de la Trinidad, pero quiero acotar acá que el capítulo 5, 6 y 7, Juan nos está describiendo un suceso espectacular en el cielo, de cuando se empiezan los juicios de Dios a darse en la tierra. Y en el versículo 7, 5:7. Entonces el Cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono.
En ese momento, es decir, el Cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Es decir, el Padre tenía el rollo en la mano y el Cordero vino, se acercó al trono y tomó el rollo del Padre, el Hijo. El Cordero es el Hijo. ¿Ok? En ese momento las 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el Cordero. Fíjese, en el cielo se están arrodillando ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero. Y usted sabe que cuando usted ve cantos en la Biblia, es que adoración. Aquí están adorando entonces ¿a quién? Al Cordero. No es posible adorar a un ser creado. Siempre se adora es al Creador, es decir, a la divinidad misma. ¿Y qué era lo que estaban cantando? Tú mereces tomar el rollo y romper su sello porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios, de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino y sacerdote para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, de las criaturas de los ancianos, y ellos decían como fuerte: el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Es decir, si el Señor Jesucristo no fuese divino, no hubiese sido posible esta semejante declaratoria en las narices mismas del Padre en el cielo, ni Él hubiese permitido que un ser creado que no tiene divinidad fuese honrado de esta forma, fuese glorificado de esta forma. Amén. En sus narices, porque estaban frente a Él. ¿Ok? Entonces, acá vemos al Padre y vemos al Hijo, a la divinidad misma, siendo honrados y glorificados como Dios mismo. Aquí lo vemos, en el cielo mismísimo, y esto es el testimonio del apóstol Juan. Eso leemos Apocalipsis 5, 6 al 13. Sí, es ese. Bien, Apocalipsis 5, del 6 al 13, Reina Valera 1960. Apocalipsis 5, del 6 al 13. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vemos entonces una descripción espectacular del apóstol Juan, de cómo en ese momento en el cielo se le rendía honor, gloria y adoración, en pocas palabras, a Dios. Literal, textualmente, a la Trinidad misma, allí, al Padre y al Hijo, totalmente. Esto es hermoso, es espectacular, y una vez más vemos entonces la pluralidad de las personas en la sustancia de Dios. ¿Ok? Siendo entonces acá, como lo dije al principio, a través de los diferentes nombres, pronombres y verbos en plural que nos hacen ver entonces esta parte fundamental de la doctrina de la Trinidad. Con esto vamos a concluir hoy. No sé, Pastor Carlos, quiere acotar algo más para finalizar. No, interesante, porque realmente el conocer la verdad, el fundamento bíblico de estos principios, reitero, como hemos hecho en este estudio, nos ayuda realmente a defender nuestra fe ante cualquier persona, cualquier circunstancia, en cualquier momento.
una de las cosas que es más agradable es defender con una verdad. Usted defiende con una verdad, usted está seguro de que todo va a salir bien porque es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. Dios es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Dios es la verdad. Cuando usted habla la verdad, está hablando de Dios. Dios lo va a respaldar, no va a salir nada mal. Esa verdad va a ser verdad hoy, mañana, siempre, eternamente. Entonces es muy agradable realmente hablar siempre con la verdad. Porque siempre el cristiano debe caminar y hablar con la verdad. Así es. Sí, entonces es nuestra intención que estos estudios bíblicos, que con toda dedicación, con toda pasión, siempre estamos haciendo acá, puedan ser de bendición y de edificación a todos los creyentes, a todos los hermanos en la fe, a todo el cuerpo de Cristo. Que de verdad esto pues usted lo puede ayudar a fundamentarse, a tener raíces profundas en la fe, entender en qué se basa su fe, en qué cree y por qué lo cree, de la forma en que lo cree. Esto es importante, esto no hay que menospreciarlo ni mucho menos. Y más en estos tiempos tan peligrosos que estamos viviendo, donde lamentablemente usted ve algunas de estas herejías hasta predicadas en los púlpitos, y el problema, lo alarmante, que de por sí ya lo es, no es que se esté predicando en los púlpitos lamentablemente. El problema es que no se levante ninguna voz señalando el error para proteger, para salvaguardar la salud de la iglesia. Eso es lo más preocupante desde mi punto de vista. El problema no es que se predique herejías, porque ya el apóstol Pablo en Corinto dice que vienen que hasta Satanás se viste como ángel de luz. Hay falsos predicadores. Es decir, ya en la época de los apóstoles estas advertencias ya estaban presentes. El problema es que esas generaciones de cristianos sí estaban atentos y sí lograban reconocer y decir, epa, ya va, un momentico, eso no es así, eso no es correcto. Pero hoy día es lamentable ver como en la mayoría, no puedo generalizar, se le dice amén a todo y no son capaces de escudriñar, de discernir bíblicamente, de observar donde realmente hay una verdad que se esté predicando y no alguna herejía. Entonces, es nuestra intención que esto sirva de verdad de bendición para todos los oyentes. Así que bueno, vamos a orar para despedirnos, como siempre lo hacemos también, dándole gracias al Señor por fundamentarnos en su verdad e invitarlo a que revisen el canal de YouTube, donde usted va a poder encontrar las diferentes prédicas, los anteriores mensajes, los enlaces, las prédicas de los domingos con el que el Señor nos está bendiciendo enormemente, para que sea de inspiración y de edificación para su vida también. Y bueno, de más está decirle que lo volvemos a invitar el próximo martes para que continúe con nosotros escudriñando este maravilloso tema, este dogma del cristianismo como es la Trinidad. Adelante, Carlos. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos escudriñar tus santas y benditas escrituras, Señor. Gracias por guiarnos a toda tu justicia a través de tu Santo Espíritu y mostrarnos los fundamentos del cristianismo, Señor. Gracias, porque cuando nosotros conocemos el fundamento de tu verdad, caminamos en tu verdad, Señor. Somos libres y podemos ayudar a otros también a ser libres. Que esta palabra implantada en nuestros corazones hoy, que esculpida como letra de oro en nuestros corazones, para que la retengamos, para que que disfrutemos de ella, pero para que también le enseñemos a otros con la verdad y que podamos decirle con propiedad a otro, está allí en esa escritura, búscalo, yo te doy la información y tú vas a buscarla y también vas a ser libre. Gracias, Señor, por enseñarnos. Cada día aprendemos de ti. Te damos gloria, honra y alabanza y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga. Un saludo. Nos vemos el próximo martes. Aleluya.